Llama y pide la música que te gusta. 829-433-2407. La radio247fm.com. Tu emisora. Radio247fm.com. Esto es Comentando Radio Show, analizando la realidad política de la República Dominicana. El caso Pulpo y los tentáculos del pulpo en Najayo. Ay, Dios mío. Mira, hay que aplicar justicia. Bienvenido al licenciado, el magistrado. Doctor. Dijo la cosa tal cual, o sea, ocurrió tal cual la dijo. Las sentencias serán según la culpabilidad. Ahora, doctor, ¿por qué si el caso es declarado complejo y no le dan más tiempo al Ministerio Público para que investigue, sino 3 meses? Y ni una presión del carajo, Jenny Berenice y Wilson Camacho y todo ese equipo no van a hacer nada bien en diciembre, no van a hacer nada, esperar el año nuevo tranquilo. Tienen una presión de 3 meses para presentar las pruebas suficientes que determine una sentencia condenatoria. ¿Por qué tan poco tiempo? Realmente, aunque a ellos se les haya impuesto una prisión de 3 meses, lo que establece la norma es que si el Ministerio Público encuentra que no ha sido suficiente para la investigación que debe de hacer, entonces se prolonga, se amplía el plazo, ya que el mismo magistrado declara por petición del Ministerio Público que el caso sea declarado complejo. Cuando el caso se declara complejo, lo que establece es que la medida de coerción realmente amplía la decisión del juez, porque la medida de coerción están establecidas hasta un máximo de 12 meses. Ahora bien, cuando se declara entonces el caso complejo, se amplía el plazo de la medida de coerción, o sea que ellos van a tener prácticamente 18 meses para hacer esa investigación, porque si el plazo de los 3 meses no es suficiente para la investigación, que obviamente ante un caso tan complejo y de múltiples actores, no va a haber tiempo en 3 meses para investigar lo que son y lo que faltan, porque ahí faltan más de lo que están. Es decir, que este plazo de 3 meses que se le otorgaron a cada uno de los implicados, incluyendo los que van a estar presos domiciliarios con grillete electrónico, no es definitivo. Este plazo puede ser cambiado y aumentado. Sí, obviamente, y va a ser aumentado, y así está tipificado en el código. La ampliación para el plazo en caso de que el Ministerio Público, al momento de hacer la investigación, ese plazo que es muy corto, que encuentro que fue una verdadera debilidad del mismo magistrado Vargas, que goza por nosotros los abogados de una buena reputación. Entendemos que es un juez realmente probo, que ha sido probado en diferentes casos, que toman decisiones realmente apegadas al derecho. Entendemos que aquí fue una debilidad en esa decisión. Él sabe que en un plazo de 3 meses, con un caso tan complejo, que de hecho se declaró el caso complejo, es imposible que en un plazo de 3 meses se haga la investigación necesaria al respecto de eso. Mire, obviamente que el Ministerio Público va a necesitar, pero mucho más tiempo. El abogado de Alexis Medina, perdón que te interrumpa, José, dijo que apelará a la decisión del juez con relación a su cliente. ¿Qué pasaría y si es posible el que esa apelación sea a favor del imputado? Mira, él podrá apelar la decisión y tiene un derecho. Es un derecho constitucional. Que le asiste, dicen ellos. Y realmente ante esa decisión, que apegado a lo que es realmente una medida de coerción, ahí prácticamente no se conoció una medida de coerción, prácticamente se conoció un juicio de fondo. Sí. Ahí se rompieron muchos esquemas, sí. Se incumplió en muchas decisiones con lo que es el verdadero proceso en cuanto a una medida de coerción. Eso parecía cualquier cosa, pero todos los abogados sabemos que en cuanto a lo que es una medida de coerción, lo que se nos enseñó de la medida de coerción, se rompieron prácticamente todos los esquemas.
hubo un momento en que la magistrada Jenny Berenice, la cual respetamos, pero entendemos que incurrió en muchos errores tácticos, le faltó mucho a la ética del verdadero proceso, del derecho en sí. A ese mismo, a Carlos Salcedo, le faltó en ciertos momentos el respeto en cuanto a lo que eran sus honorarios. Apareció con el cheque, dijo que ese cheque estaba secuestrado, que en la sentencia el magistrado Valga debió referirse a ese cheque y debió manifestar por sentencia que se entregara ese cheque, porque ese cheque no es parte del proceso. Ese cheque es los honorarios de un abogado. Ese cheque debió de ser devuelto automáticamente para el magistrado Valga realmente hacer parte de lo que le correspondía en ese momento. O sea que en el momento realmente lo que es la medida de coerción ha habido muchos errores. ¿Usted entiende que ese proceso pudo apañar la decisión del juez? O sea, el manejo de ese proceso por parte del Ministerio Público pudo haber sido un factor que hubiese cambiado la medida de coerción en alguno de los implicados, por ejemplo, el mal manejo que tuvo el Ministerio Público. Sí, obviamente. Mira, hubo un caso en que cuando se termina de... Cuando tuvo la palabra uno de los implicados, hubo un momento en que Jenny Berenice le hizo preguntas. En ninguna medida de coerción está contemplada en el código que la contraparte puede hacerle pregunta al imputado. Incluso el abogado que permitió que se le hiciera pregunta a su imputado lo puso en riesgo, lo puso en estado de indefensión. Debió decirle al magistrado, debió manifestarle a la magistrada Jenny Berenice que no lo iba a permitir. Fíjate que eso estuvo arreglado. En el momento que por eso era que decíamos que hubo errores de ambas partes, que traían a colación preguntas y temas que no venían al caso, y de ambas partes, del Ministerio Público y de la parte acusada. El abogado, en este caso, de la parte acusada, flaqueó en ese momento. Él yo pienso que eso estuvo arreglado. Yo creo que el juez lo si se refiere al caso donde ella dice que va a pedir arresto domiciliario para esa persona, creo que se refiere a ese caso. Creo que eso estuvo arreglado previamente, porque cooperó, ¿verdad? Y al cooperar entonces recibió un trato diferente y así ella lo manifestó. Mira, realmente cuando se está fallando en el caso, llámese que esté fallando el juez que lleva el proceso, así como uno de los actores, ese momento es sagrado, porque realmente la función de un juez, y no lo vamos a comparar nada con Dios, porque nada se compara con Dios, pero por eso se dice que los jueces hablan por sentencia, y se dice que tienen una similitud, como dijo el mismo Carlos Salcedo, magnificando metafóricamente, porque reitero, no vamos a comparar a ningún ser humano con Dios, pero la función de un juez es una función sagrada. Cuando se está fallando hay un silencio sepultal, es un momento sagrado en que se está fallando. Cuando se está fallando ya no se puede interrumpir, incluso no se debe y no se puede realmente cambiar un fallo. Jenny Berenice, después de haber fallado en cuanto a una decisión tomada sobre lo que pedía el Ministerio Público, en cuanto a cuáles eran sus pretensiones sobre la medida de coerción, que en este caso pidió prisión preventiva, luego varió su dictamen porque entiende que el imputado se expresó de manera muy cordial con ellos y entonces varió el dictamen. Para mí, y muchos abogados se abren pasillo, que eso fue una táctica entre la magistrada Berenice y el imputado. Claro. Que se manifestara de esa manera para con eso indicarle a los otros imputados que si cooperaban podían
correr la misma Variar, suerte. claro que sí, Ese eso- fue el mensaje de eso. Damián, Damián, dale, pasamos con espérate. Damián. Dale, Damián. Espérate. Yo veo al magistrado analizándome la conducta de mi amiga Jenny Berenice. Hay que entender algo. La impotencia exhibida en esa audiencia no se podía ocultar. Está bien, la magistrada tenía que controlar sus emociones. Tenía casi el caso ganado. Eso era obvio, porque además de la prueba contundente que existía, existe una madurez profesional, y el equipo de la Liga de la Justicia estaba haciendo su trabajo. Los demás, los defensores de los imputados, Carlos Salcedo, el que todo el tiempo entró ahí, que de Santiago, no recuerdo. O sea, parecía en su estructura, en la forma de manejarse esa audiencia, parecía un juicio de fondo. Yo mismo llegué a pensarlo, que no manejo nada jurídico, Todo pero lo llegué a pensar pensamos. que era un juicio de fondo. Ahora, lo que pasa es que ahí había que marcar un precedente, tenía que haber consecuencias, y eso no podía manifestarse así tranquilamente, debatiendo temas jurídicos. No, si había que llevarlo a término personal, había que hacerlo, porque eran los tentáculos de un pulpo bandido que ha acabado con el dinero de este país, del erario público. Se puso mal, licenciado. Gente que está pasando la mínima, y esos bandidos millonarios, multimillonarios, ahora mismo, no me jodan la vida con esa vaina. Sí, pero a lo que se refiere... Poco hizo la magistrada Jenny Berenice, poco hizo, y bien por ella. Oye, si este país se respetara, tuviera un altar ahora mismo, un monumento a la vaina esa, en el altar de la patria, Jenny Berenice. Ay, este país, Sí, Damián, pero Damián, cuando tú llevas un proceso y cometes errores, también eso puede perjudicar a la finalidad en este caso, al Ministerio Público, y a eso que nos estamos refiriendo. Mira, quizás ella Porque quiera lograr... sacar el cuero al de allá, de salud pública, al exministro, eso fue el error. Vamos a tener que mutear, a Damián. Ella quiere lograr que uno de los imputados... Somos de Santiago, nos conocemos, ustedes me van a encargar yo, bien por ella, porque es un asunto de saber quién Mutealo, Ay, Franklin. Dios Bandido, mío. aquí las cosas no se pueden... Damián, no se oye. Ay, colgó. Se lo Lo llevaron, voy a dejar, licenciado. Mira, estoy en la calle y me va a dar una vaina. Señores, quizás fue un placer. la magistrada Jenny Deja que se Berenice... despida. Despídete, Damián. Sí, no me trate de bien al licenciado, bríndemele unos juguitos y unos vinos que dejé ahí. Está bien. No llegaron, te lo llevaron. Vaya, Damián. Decía que quizás la magistrada Jenny Berenice quería hacer que el imputado entendiera que puede haber existir para él el privilegio de ¿cómo se llama lo que le otorgaron al Boli en el caso Marlin cuando él colaboró, un privilegio que se le da a un imputado. Se me pasó. Es que realmente la magistrada Jenny Berenice y todos los actores que estuvieron en esa audiencia tienen que estar apegados a lo que establece el Código Procesal Penal, Sí. apegado al 226 sobre la medida de coerción, apegado al 229 para el juez Vargas fallar sobre el peligro de fuga, que es una de las figuras principales por los cuales él debe de apegarse para realmente dar un fallo sobre una medida de coerción. E independientemente de eso, no se van a debatir los elementos de prueba a una medida de coerción. eso No es decía parte él. Hay verdaderamente muchas cosas que del están debate trayendo en ese momento. al caso que no viene en el momento. Esto no es un juicio de fondo, decía José Alejandro Valga. Pero en un momento me pareció que él quería decir, como dice Franklin, quería salirse de abajo de la patana. Porque como salieron muchos videos y muchos cuestionamientos por el trato que se le dio cuando él fue participante del Pareció como que él estaba siendo condescendiente con la parte... Sí, eso le iba a decir. Para que no se viera acusatoria. como que él estaba haciendo Confundió. algún tipo de venganza por cómo como fue lo el trato tratado. cuando él fue al concurso Candidato al a- Consejo Nacional de la Magistratura. Realmente se estuvo hablando sobre lo que podría ser una retaliación de parte del magistrado Vargas Sí. por el asunto
del caso que se dio en el asunto de que él intentó escalar dentro del sistema judicial y que pudo haber sido minimizado en ese momento por el presidente de la República. Pero estamos claros en algo. El magistrado Vargas no creemos que se va a prestar Sí, eso lo decía usted la a semana que por pasada. retaliación iba a tomar una decisión diferente a lo que él entendía dentro del proceso, lo que podría ser la sentencia en cuanto a lo que es el debate. Porque el problema es que el debate se salió del control. Y como te digo, lo que menos parecía a una medida de coerción era prácticamente esa misma medida de coerción que se estaba conociendo, porque parecía más un juicio de fondo que una medida de coerción. Las decisiones sobre el magistrado que dio el magistrado Vargas no fue la acostumbrada, no fue la mejor. En el caso de Magali, la hermana del presidente, él se expresó en cuanto al género de que ella era una mujer. Sí. Y realmente la esposa de César el abusador también era una mujer y estaba en un periodo de lactancia. Y ahí sí, en el periodo de lactancia, el Código Procesal Penal tipifica que en caso de un periodo que una mujer esté en periodo de lactancia, sí no puede ser enviada a prisión por el momento en que se encuentra. Ella sí merecía en ese momento, porque no es que vamos a mirar cuál fue el hecho en que se cometió, sino el hecho en que se encuentra una mujer en ese momento. ¿En qué condición está En- de imputada? Y por ejemplo, ¿dónde Entonces, dejamos- en ese momento a ella había que darle Ese prisión, y que debió ser prisión un domiciliaria para que ella Sirva de siga el ejemplo, periodo de sea- lactancia en que se encontraba En su vivienda. y Entonces, dándole asistencia a sus Lo hijos. mismo preguntábamos nosotros, que dónde dejamos a las demás mujeres que están presas, las feministas de aquí. No se han pronunciado al acerca respecto. de esto. ¿Dónde dejamos a las otras mujeres que están presas? En Najayo también, muchas Le pasaba su cosita por abajo. muchas por cosas menores que este hecho que se cometió ahora. Entonces nos dice el doctor que en el momento de que fueron a darle prisión a la esposa de César, el abusador, no vieron en la condición que ella estaba en ese momento, sin importar el hecho que ella haya cometido. Yo no quiero creer que la justicia es parcial. Yo no lo quiero creer, pero bueno, eso es lo que esperamos, que sea independiente y que sea Está cogiendo. imparcial. Pero el cree que es proceso, no, claro que no, claro que no. Este proceso, Magistrado, ¿usted cree que la justicia es independiente? Mira, realmente se está encaminando realmente a que la justicia realmente sea independiente. Pero mientras el Procurador General de la República sea nombrado por el presidente, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque depende directamente del Poder Ejecutivo. Sáqueme Y si ese rol. si su trabajo depende del Poder Ejecutivo, usted obedece a los lineamientos del Poder Ejecutivo. Obviamente. Que cuando se dé ese teléfono rojo hay que cogerlo. Damián, Sí. Ese es el problema. Y el mismo Olvido, Ministerio olvido. Público recibe una Olvido, orden directa. licenciado. aguantó el hombre. Dale, Damián. Tengo minutos suficientes, puedo hablar. Dale. Decía el Mira, está muy doctor. bonito el pintelabio de la licenciada. Porque el pintelabio Ok, Damián, gracias por participar. gracias Bye. a Dios, era para espérate, eso. nada de cuestionarme la justicia independiente que ha establecido este gobierno. Digo, no fue el gobierno que lo estableció, aunque sí. Tiene su independencia y están haciendo su trabajo. O sea, negar que hay una justicia independiente es faltar de la verdad. Y Está bien, no pero- faltar de la verdad. Dice La el Liga doctor de la Justicia que compuesta hay varias por Miriam condiciones Germán, que no se han Jenny dado. Berenice, Wilson Camacho, está haciendo su trabajo. Primera vez que yo veo una condena de esa magnitud en un acto, digo, no una condena porque es medida de coerción, pero se ve, incluso el pueblo lo ve como una condena porque ustedes vean, porque aquí se está pagando consecuencias. Damián, una pregunta buscapié. Cuidado, Ay. cuidado. A mí me dijeron No veo, esa se me acabó el justicia- tiempo. Ay. que esa justicia responde
a Leonel así. Fernández. ¿Qué hay de cierto en eso? Doctor, sáqueme ese rol usted a mí. No, ¿Cómo no, Leonel no. Fernández? ¿Y No qué tiene creo, Leonel Fernández que bailar? no creo que Leonel Fernández haya incidido y tenga que ver con nada referente a eso. Es un tema latente, es un tema hecho. En todas las esquinas de este país se conversaba, se hablaba, se veía, se exhibía realmente la conducta de Alexis Medina. Eso es un elemento claro. Ahí están las compañías. Secreto a voces. Entonces entre nosotros, estamos fuera del aire. Estamos fuera del aire. Que él Pero mandaba... ¿Usted cree que la gente de Leonel lo van a sentar y Leonel también? No, No, yo Ah, tampoco. entonces, Los tentáculos Porque lo van a dejar por esa la gente mitad. no lo van, esa gente no hay lo van a muchas sentar cosas por eso. que ya O se sea, han... Leonel está libre ya. Ya no son del PLD, son de la FUBA, ahora están libres, ya son santos. Bueno, ya es un problema De Fernández. No, pero no por eso. Por Es mí que, que en lo el metan caso, preso. es que en el caso El del tema es que es- en el caso del especie, si tú me dices que van a arrastrar a Odebrecht y lo van a traer para acá, yo no te digo. Pero en este caso, y que Leonel Fernández en eso, no. Hermano, Alexis tenía una compañía, tenía 8 compañías y todo eso era en contubernio con el presidente de la República. Claro, eso Jamás eso- puede decirme él, como, eso lo dicho, saben hasta los chinos como de los dijo él, yo no sabía que mi hermano tenía No, eso es mentira. o sea, que- negocio con el Entonces, Estado. ¿cómo Vamos rayos? a ver a Danilo Medina sentado ahí en el banquillo de los acusados. ¿A quién? Bueno, Danilo Medina. se supone Bueno, que él no es la realmente cabeza. ya de- Danilo debió de haber estado, porque todo gira en cuanto a él. Pero no crea que fácilmente menos tú por- no lo vas a ver. ¿Tú sabes por qué yo quiero ver sentado ahí? Pues yo soy el único Medina pobre que no me metieron en nada. Porque no me metieron al mercado. porque él no es buscar uno los de cuartos, los que ocho. caigan todos presos. Por mala gente y con la familia. Pues yo debí estar metido en una compañita de eso. No, ya, y hay un grupo nuevo que viene ahora, que es de parte de los hermanos de la esposa. De la Montilla. Sí, de Max, Sí. de parte de Max. Ustedes no han visto Claro que ese sí. caso nuevo que Sí, ya sí, viene. Claro, que viene pero ahí, es que que eso, se vea eso se de- rumoraba, porque yo siempre he escuchado eso, así como silente, así como... 113 Mira, yo mil. creo- Siempre Yo se creía que escuchaba era- eso, primero que pero lo que ahora hacía- es más sostenido, con más peso. Pero Sí, no, ya yo- está incluso Yo está en las creía redes. que al, Sí, que al ya se primero viene que bien iban el lunes, a encarcelar era él. 113 mil millones. Porque las operaciones están ahí Yo con su tengo valor. aquí, vamos a verlo. Yo lo tengo aquí. 113 Mientras mil. tanto, licenciado, de licenciado a licenciado, el señor Mateo quiere también consultarle algo. Me escribió por... Bueno, la pregunta es... Pasa para adentro, Mateo, ven. Bueno, siéntese ahí. ¿Cómo es, Mateo? Ahí, que vea a la gente ahí. Ahí. ¿Cómo está, licenciado? Sí, sí. La pregunta es, si es independiente la justicia, ¿se pudo haber consultado al presidente Abinader para hacer estos sometimientos? Antes de... Es que si es independiente y al momento del presidente Abinader nombrar a la magistrada Miriam Germán, además a la magistrada Johnny Berenice, él manifestó al momento de su nombramiento que no había que preguntarle nada a él, que de hecho, jurídicamente no hay que preguntarle al presidente si realmente usted toma una posición que es para administrar una buena y sana justicia. Okay. No, yo lo Mire, reitero licenciado, en esta mire, semana. doctor, mire el caso ahí de... Doctor, mire, este era el caso que hablábamos cuando estábamos Ahí, mire. fuera del aire, acerca del hermano Otro de entramado más. la ex primera dama. Los hermanos de la ex primera dama Cándida Montilla de Medina también se convirtieron en un entramado societario que utilizó el tráfico de Bueno. influencia para conseguir contratos millonarios en todas las empresas Ese del caso sector viene eléctrico. Las empresas distribuidoras fueron prácticamente secuestradas por un grupo privado, una especie de clan familiar. Y los hermanos eran conocidos como los gigantes asiáticos. Traían desde China desde el interruptor inicial hasta el transformador final para venderlo a Edeste, Edenorte, Edesur. Transformadores, subestaciones, redes, medidores, cientos de millones de dólares al año, miles de millones de pesos al año. Sus tentáculos Estamos aquí. Estamos en el aire. Ahí veíamos, doctor, el caso que comentábamos fuera del aire del hermano de Cándida Montilla. Y este es uno de los casos que se mencionan de malversación de fondos y de manejo de influencia de parte de otro de los tentáculos del caso Pulpo.
se rumoraba que César Prieto se suicidó por ese caso. Bueno, todo sale a la luz ahora. Todo saldrá a la luz. Y es fácil de saber porque quedan registros telefónicos. No, pero él habló con hay el correos. Con la última Habló con el Sí. Danilo, pero Danilo dijo, mátate. Para que no hable. Sí, Lo porque estoy diciendo yo, probablemente. Danilo dijo él, mátate para salir de esa vaina rápido. Decía el expresidente Danilo Medina cuando se refirió acerca de César Prieto en su funeral, que él le había comentado que él tenía información de que iba a ser investigado, de que del Ministerio Público lo iban a llamar. Entonces vimos en esta semana que el magistrado Wilson Camacho se refirió acerca del tema y dijo que no. Entonces, ¿a quién le podemos creer? A Barba Negra, míralo ahí. Mira, realmente parte hasta de la misma investigación, el magistrado Camacho podría sustentarse en eso, de no suministrar ese tipo de información, porque podría entender que se daría a la luz elementos que por prudencia deben mantenerse. Que entorpecerían las investigaciones. Exactamente. En ese sentido, el magistrado Camacho se manejó con prudencia. Una cosa, doctor. En esta presentación no se puede llamar juicio, esto es un conocimiento no, es un conocimiento de medida. De coerción. Se trató así como un juicio de fondo, pero es un conocimiento de medida de coerción. Que se infectaron, como vamos a decirlo de esa manera, muchos presupuestos que se pudieron utilizar más adelante. Se presentaron ciertos tipos de presupuestos que quizás no eran necesarios y que en otro momento ya no van a poder ser utilizados. Mira, respecto a eso, el 226 establece el asunto de los presupuestos para buscar, juntamente con los presupuestos, además tratar de romper con el 229, que es el peligro de fuga. Los abogados, como táctica jurídica, cuando entendemos que las posibilidades no tienen un alto porcentaje de conseguir una presentación periódica o que se le dé una libertad pura y simple a tu imputado, retenemos unos documentos que son presupuestos y que son clave en la medida de coerción, porque cuando volvemos mediante la solicitud de revisión de la medida de coerción, son elementos clave porque algo esencial para que un juez nuevo o la corte, cuando te conozca la revisión de la medida de coerción, es la siguiente: que los presupuestos hayan variado para variarte la medida de coerción, o que lo que dio al traste con la prisión preventiva en ese momento, que no se encuentre latente vigente el imputado en ese momento con lo que por lo cual se le dio la prisión preventiva. Entonces, en ese sentido, los abogados no entregan todos los presupuestos con la finalidad de cuando se solicite la revisión de la medida y tú llegues a la corte, entonces presentar elementos nuevos. ¿Cuál es un elemento que generalmente uno guarda en reserva para conocer la revisión de la medida ante la corte? La mayoría de las propiedades, títulos de propiedades que tienen gran valor económico, que vi exactamente. Entonces vi que muchos abogados presentaron eso decía títulos de propiedades que tienen su valor, y ellos sabían que por la misma posición en que se encuentra este caso, que es un caso sumamente mediático, con mucha profundidad, con muchos elementos de prueba, que el Ministerio Público hizo su trabajo, no trajo una acusación sancochada, no vino con elementos de prueba, se tomó su tiempo para organizar el expediente. Y una muestra es de que hay pocas brechas realmente que contradigan al Ministerio Público de que lo que está diciendo no tiene elementos de prueba. Entonces, vemos a los abogados que en buen dominicano soltaron todos los cartuchos, desesperados. Tenemos un nuevo abogado. Bueno,
No, mira, Mire, ahora que vemos ahí en Dígame pantalla. usted, licenciado, Él se está preparando para que no digan que es vaina mía. Bueno, Eso es defenderse el que escuchó y prestó atención sabe que hay algo por ahí. Para que no digan que es vaina mía. Hasta Dígame sonó. usted. Él se va a autodefender. Bueno, Bueno, realmente un abogado puede autodefenderse. Puede En hacerlo. caso de. Puede caso de- hacerlo. No Cuando yo estoy dije que se iban a- diciendo que ese señor va para la justicia, ¿eh? No estamos diciendo eso, pero pero oiga esto, eso se 21.000 mencionó. millones de pesos. El señor aparece. No lo van a hacer. Se mencionó, pero no hay un medio que haya hecho el corte de ese momento donde el imputado declaró. Está bien, no vamos a encargar de eso nosotros. No, pero es que no lo hay. Como la radio No lo hay. 24/7 Yo me encargué de peinar los medios, no lo hay. Yo lo voy a mandar. No, pero yo Vamos. también lo tengo. Es que no entiendo. Pero vamos a darle nosotros porque nosotros somos un medio. Recuérdese que los Somos un bomberos medio. no se pisan la manguera. Exactamente. Ok. Exactamente. Licenciado, doctor, disculpe. Entonces, esta revisión de medidas se hace como regularmente se hace. Se deposita la revisión al día siguiente del dictamen de la medida de coerción y me parece como que en un periodo de 14 o 15 días se vuelve a conocer. O el tiempo de esta, por ser un caso diferente, varía. No, mira, realmente la revisión de medida de coerción, tal como lo establece el Código Procesal Penal, está abierta en todos los momentos del proceso. No tiene límite la solicitud de revisión de medida para usted solicitarla. Okay. Usted puede dar una medida de coerción en el día de hoy y ya en el día de mañana usted puede estar preparando, si entiende que la decisión del magistrado no fue apegada al derecho y si usted no está conforme, usted puede solicitar la revisión de la medida en cualquier etapa del proceso. Ok. Bueno, licenciada, si tenía algo más No, licenciado. que el dueño del negocio, Franklin Medina, no ha dado hoy luz verde para agotar el tema completo. Ese tema merece tiempo. Una pregunta. Según su experiencia, ¿qué usted cree que va a pasar ahora? Todo el mundo para su casa. ¿Cuánto? Vamos a revisar la medida y vamos a ver ahora ¿cuál cómo- sería el cómo proceso viene. que sigue adelante? Y según su experiencia, según las pruebas que usted, que ya prácticamente dieron todo su cartucho, Sí. ¿qué va a pasar? Mira, obviamente, realmente los abogados de los imputados en estos momentos se deben de encontrar a los fines de solicitar la revisión de la medida de coerción. Negociando por atrás. Eso es condición sine qua non de todos los abogados o los abogados que entienden que su Es que hay que que su justificar ese dinerito. imputado Claro. No es tiene normal. tiene Normal. tiene Hasta las veces el tiene las código de posibilidades. Ajá. Dentro de qué podría pasar, todos los imputados al momento de no tener una sentencia definitiva están revestidos de la presunción de inocencia. Ahora bien, hay elementos contundentes de algunos de ellos que son tan obvios, tan evidentes, que no creo que un juez que luego conozca un juicio de fondo o que vaya a la audiencia preliminar. La audiencia preliminar es aquella la cual decide el juez en su momento si te envía a juicio de fondo o si dicta auto de no al lugar para parar el proceso contigo, entendiéndose de que usted realmente es inocente. En el caso específico me voy a referir a uno de ellos que es el más contundente, sería Alexis Medina. Realmente va a ser condenado porque los elementos de prueba que hay en contra de él son muy fuertes. Ok, listen, una pregunta. Acéfalo de la justicia y que... Ay. Y si Alicia le dice al Ministerio Público, de los 4.900 millones, yo voy a dar 4.000, déjeme con 900 y suéltenme. ¿Se puede esa vaina? Mira, dentro de un proceso jurídico, cualquiera que se esté llevando, existe la fase de conciliación siempre entre el Ministerio Público y el imputado. Obviamente, cuando se llega a un acuerdo, como el que usted mismo acaba de plantear, pueden plantearse todos los acuerdos dentro del proceso. Ahora bien, hay un momento que entra el juez que conoce el caso y decide si el acuerdo
que ha llegado el imputado con el Ministerio Público es directamente proporcional a los hechos. Entonces el juez también ahí tiene la última palabra. No es que usted va a llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. Mire, yo voy a entregar esto, yo voy a hacer esto, para que a mí se me limpie sobre el caso, o se me deje en mi casa y yo termino aquí. No, el juez tiene que ponderar si ese acuerdo solicitado por la parte es directamente proporcional al hecho y a la posible condena en caso de tú ser condenado. De ahí depende que se llegue a ese acuerdo y que el acuerdo sea definitivo. Qué bueno que usted no menciona eso, porque viviendo en este país, no se puede. Cualquier cosa puede pasar, doctor. Claro. Sí, entonces, no sabemos. Ahora, en una justicia vulnerable, pero sí. Se supone que esta no. Claro. Franklin, lo que dice el doctor tiene un punto, Franklin, es que cualquiera puede. Vivimos en un país que los grilletes electrónicos que se le ponen a los imputados son suplidos por el primo mío. Entonces, lo que dice el doctor puede pasar. Tiene mucho pie y cabeza, porque cualquier acuerdo por debajo de la mesa se puede dar, y evitando esto entra lo que dice el doctor. El juez finalmente que pondera si ese acuerdo dentro del Ministerio Público y la parte acusada conviene. Ahora, se le ha dado manjar al pueblo dominicano, señores. Sí. Bueno, independientemente de que sea un circo, va a evitar que en enero haya una marcha. Sí. Esta película nacional para que todo se entretenga. Está bien, pero recuerda. Y los comerciales fueron los de educación. Claro. Cancelaron un bojo de gente ahí que tenían 15 y 20 años. Hay mucha gente que ya va ahí, pero ya los otros también querían entrar a trabajar. Lo que no me gustó fue la mamá de Carla Maciel, que la cancelaron. Sí. Vamos, hay que gestionarle algo a esa señora. La señora que está ahí, ¿verdad? La mamá de Carla Maciel, la niña que asesinaron en La Guaya. Son unos abusadores. Pero nada, hay que gestionarle algo para ella. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Nuestra segunda semana seguida, y le agradecemos grandemente por brindarnos parte de su tiempo y que nos ayude a entender este caso, porque como usted sabrá, como nosotros como periodistas al fin tenemos nociones, pero no que conocemos bien el proceso, y también nuestros televidentes y las personas que nos escuchan, es un gran aporte que le estamos dando. Gracias, señores. Reiterada la gracia. Nos vemos entonces ya sea la próxima semana. Con Dios. Gracias al licenciado también que estuvo aquí con nosotros, al licenciado Mateo y al malazo Franklin Medina. Nos regaló media hora, señores, casi. Media hora. No, pero damos frío con el jefe. Damos frío con el jefe. Vamos a tener que poner una empresa nosotros, porque un Medina pobre, un Gómez pobre y una Fernández pobre. ¿A dónde vamos a llegar? Somos tres jodidos. Bueno, mi gente, nos vemos entonces la próxima semana. Gracias. Gilcasa Servicios Múltiples. Tenemos más de 15 años de experiencia en el tratamiento y control de plagas, tales como roedores, pulgas, chinchas, moscas, mosquitos, cucarachas. Tratamientos para el comején. Ofrecemos servicios en escuelas, colegios, clínicas y hospitales, casas, apartamentos, áreas comunes de condominios, almacenes, oficinas, hoteles, restaurantes, cines, terrazas y centros comerciales. Gilcasa Servicios Múltiples. Llámenos o escríbanos a los teléfonos 809-333-8990 y 809-422-7636. Gilcasa Servicios Múltiples, control de plagas y mucho más. Donde quiera que te muevas, donde quiera que estés. Por aire, mar o tierra, la radio 247 FM, la mejor música, las principales noticias, el mejor contenido en la palma de tus manos. La radio 247 FM, primera radio y televisión digital de República Dominicana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, República Musical. Y descárgala gratis en Google Play y App Store. La radio 247 FM. Síguenos en todas las redes sociales. Programada por Franklin Medina.